Hola, buenos días a todo el mundo. Mi nombre es Antonio Javier Chica Núñez y junto con mi compañera Silvia, la doctora Silvia Martínez Martínez, ambos del Departamento de Traducción e Interpretación, vamos a realizar esta ponencia titulada Plan de Accesibilidad Integral en Museos para Personas con Discapacidad Visual, Auditiva y Cognitiva. Eh, Vamos a realizar una pequeña introducción donde vamos a muy brevemente exponer antecedentes relacionados con el mundo, con la accesibilidad y la legislación que se aplica actualmente en nuestro país. Los objetivos de este proyecto, que es un proyecto de investigación de I+D, y vamos a presentar varios ejemplos de los tipos de intervención accesible que hemos realizado en el Museo Arqueológico y Etnológico de Granada, para finalmente cerrar con unas conclusiones. Mm, Bueno, brevemente, eh, vamos a comentar que el marco legislativo en el que se mueve la accesibilidad en relación con el acceso al ocio y a la cultura está marcado por, bueno, desde convenciones internacionales, ¿no? Como es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, aprobada en 2006, donde se fija un marco general que han adoptado hasta la fecha unos 180 países de todo el mundo. Y bueno, se indica aquí que el acceso al ocio y a la cultura, según en su artículo 30, es un derecho universal y que los estados firmantes de esta convención deben eh, deben proporcionar acceso tanto al ocio como a la cultura, con lo cual entendemos que el patrimonio cultural eh, está incluido dentro de esta definición. Se marca también el diseño universal, que es el diseño de productos, entornos, programas y servicios para todas las personas sin necesidad de adaptación o de diseño especial, como fórmula para eh, que el acceso sea desde el inicio eh, bueno y que sea totalmente, esté previsto desde que se construye, digamos, un producto, un entorno. Y si no, otra solución sería la de proporcionar accesibilidad, ¿no? A elementos que ya existen, ¿no? Tanto productos como programas, como servicios, ¿no? Y esta se define como una condición necesaria para la vida independiente, la igualdad de oportunidades y la participación plena y efectiva en todos los aspectos de la vida, según el artículo 9 de esta convención. Concretamente, en el museo del que vamos a hablar, realizamos una intervención en la que nosotros incluimos los contenidos accesibles. La Unión Europea también marca, a través de su Estrategia Europea de Discapacidad, una serie de directrices, ¿no?, que se deben seguir para proporcionar o garantizar el acceso al ocio y a la cultura. Y en el marco español, pues la legislación, eh, bueno, en relación con la accesibilidad, se viene dando desde el año 82 con la primera ley sobre discapacidad dentro del marco constitucional. Posteriormente, en 2003, se actualiza y se aprueba la Liondau, ley en la que se marca o eh, se establece un plan para proporcionar accesibilidad gradual a entornos, productos y servicios para todas las personas. Y en 2008, en concreto, se ratifica la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, de la que hemos hablado antes, y su protocolo facultativo. Finalmente, en 2010 se aprueba la Estrategia Española sobre Discapacidad 2012-2020. Eh, Nosotros, desde nuestra disciplina, la de traducción e interpretación, hemos visto cómo se ha ido desarrollando en los últimos 20 años todo un proceso
de investigación y de trabajo aplicado relacionado con la accesibilidad, ¿no? En el que se relaciona accesibilidad y traducción, ¿no? Y en nuestro grupo de investigación, concretamente, venimos trabajando desde sí, en los últimos prácticamente 15 o 20 años con esto. Eh, y la traducción audiovisual accesible sería, digamos, la vía por la que venimos aplicando técnicas o herramientas de accesibilidad como la audiodescripción para ciegos o la subtitulación para sordos, ¿no? Que en España están reguladas por algunas directrices de trabajo que son las normas UNE de AENOR. Bueno, en relación con teoría sobre accesibilidad al patrimonio concretamente, eh, hasta la fecha el desarrollo de las acciones de accesibilidad o de acceso universal al patrimonio cultural ha sido limitado, ¿no? Estas acciones que, digamos, se destinan a museos, centros de interpretación, rutas turísticas y culturales, rutas naturales, etcétera, han sido limitadas, aunque sí que es verdad que determinados centros han venido trabajando, eh, eso sí, de forma un poco aislada y sin la difusión adecuada para proporcionar este acceso, ¿no? Entonces, hay un poco de descoordinación general a la hora de establecer planes de accesibilidad. Eh, Se ha tomado como paradigma las nuevas corrientes de difusión del patrimonio artístico para establecer las acciones o las intervenciones de accesibilidad al patrimonio. Estas nuevas corrientes, ¿no?, se cristalizan a nivel teórico en la llamada nueva museología y la museología crítica. Y dentro del área científica de la traducción y la interpretación, pues autores como Jiménez, como Álvarez de Morales, Soler, Saibel y Carlucci, Martínez Martínez, Cabeza, lo hemos venido aplicando directamente en distintos proyectos de investigación y proyectos también de innovación docente. Pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, y en concreto las herramientas que se utilizan para dar accesibilidad al patrimonio eh, serían las siguientes. Para la diversidad visual, es decir, para personas ciegas o con baja visión, el audio guiado, que les permite desplazarse en edificios de forma autónoma o semiautónoma, y la audiodescripción museística, que es la que les permite tener un acceso eh, efectivo en igualdad de condiciones con respecto al resto de visitantes de los contenidos del museo. En el caso de la diversidad auditiva, estaríamos hablando del subtitulado o subtitulación para sordos y de la interpretación en lengua de signos española o catalana o de la lengua de signos concreta, ¿no? Que se utilice en cada región. Y esto es lo más actual. Para la diversidad cognitiva también se vienen desarrollando desde hace relativamente poco tiempo acciones de adaptación textual eh, a través de la lectura fácil, ¿no? Que es una adaptación del contenido para personas con discapacidad cognitiva o personas que no tienen, por ejemplo, la misma capacidad, eh, el mismo nivel lingüístico. Pueden ser inmigrantes, pueden ser eso, personas con baja escolarización, etcétera. Eh, de hecho, eso se aplica la norma UNE 17101 de accesibilidad universal, y esto se concreta a través de los criterios DALCO, eso, que está relacionado con la deambulación, ¿no?, en espacios, con la aprehensión aprehensión o capacidad, esto en el caso de la discapacidad motora, ¿no?, capacidad para poder agarrarse
por ejemplo, a barandillas, a sitios, ¿no? Luego la localización relacionada con la señalización y la información del entorno y, en concreto, la comunicación, que es donde nosotros trabajamos, ¿no? Que tiene que ver con el intercambio de información para el desarrollo de una actividad. Bueno, y esto se entiende además como un compromiso social, ¿no? Que también se centra en la rotulación accesible. Hay normas, esta norma, vemos aquí, de accesibilidad universal, sería desarrollada por AENOR, y además a nivel de Internet podemos encontrar criterios de accesibilidad que permiten también el acceso a través de los sitios web de los centros patrimoniales, ¿no? Criterios como las directrices de la W3C, ¿no? Que permiten generar sitios web accesibles. Bueno, y en el grupo de investigación TRACS en concreto, como comentaba antes, hemos desarrollado una serie de proyectos, tanto de I+D, como puede ser el propio proyecto TRACSE, ya en los años 2006, 2007, 2008. Posteriormente el proyecto AMATRA, el proyecto OPERA y proyectos de innovación docente como CITRA, DESAM, TACTO. Y finalmente el proyecto en el que se desarrolla esta acción es el proyecto Almusactra. Y ya creo que doy paso a mi compañera Silvia para que continúe. Muchas gracias, Antonio. Pues tal como ha comentado mi compañero, nuestro grupo lleva ya pues una larga trayectoria en accesibilidad y los proyectos que estáis viendo ahí pues son de accesibilidad, digamos, al patrimonio, ¿no? Con diferentes avances poco a poco. Entonces nos centraremos en el último, en Almusactra, que es un proyecto FEDER concedido por la Junta de Andalucía. Empezamos en el fatídico año 2020, en enero. Lo que pasa que, claro, con todo esto de la pandemia se está retrasando todo un poco, ¿no? Pero bueno, ahí seguimos trabajando desde casa y en colaboración constante con los museos. Este proyecto ofrece crear una estrategia de accesibilidad universal al patrimonio coordinado por las instituciones y las industrias culturales y creativas, lo que implica, pues claro, unificar la naturaleza, la estructura de los contenidos y de los servicios. Entonces, claro, para ello, evidentemente, tenemos unos objetivos generales marcados, también tenemos, evidentemente, subobjetivos que se derivan de esos objetivos. Algunos, como veréis, pues ya lo he dicho, son generales, otros se centran en todas las discapacidades sensoriales y otros, pues, a lo mejor se centran solamente en alguna de las discapacidades. Y también cabe destacar que todos estos objetivos se enmarcan en la estrategia número 6 del marco del Horizonte 2020 y que esta estrategia además se basa en la consideración de la UNESCO de que las industrias culturales y creativas son aquellos sectores que combinan la creación, la producción, la comercialización, etcétera, así como la difusión de bienes, servicios, actividades de contenido cultural, artístico y patrimonial. Pues bien, tenemos 3 objetivos generales. Lo que ocurre es que solamente vamos a resumir muy brevemente 2 de ellos, porque el tercero lo hacemos en colaboración con el Departamento de Sistemas y Lenguajes Informáticos, también de aquí de la Universidad de Granada. Entonces, eso casi que mejor que lo expliquen ellos, porque es un poco complejo todo el sistema informático, ¿no? Pero bien, nosotros nos vamos a destacar los 2 primeros objetivos. El primero sería uno general, que consiste, tal como figura en la diapositiva, ¿no?, en realizar un prototipo general de planes de acceso al patrimonio. Y, por supuesto, pues claro, nuestra idea sería crear, por un lado, un prototipo de plan de accesibilidad para la discapacidad sensorial, que esto incluye personas con diversidad funcional visual y auditiva, un prototipo de plan de accesibilidad para la discapacidad cognitiva y los receptores en riesgo de exclusión, como ha comentado mi compañero anteriormente, y, por supuesto, implementar estos planes en diferentes centros patrimoniales prototipos, ¿vale? No puede ser en todos. Algún prototipo, ya sea en el Museo de Ciencias, Arqueología, Museo de Arte y Centro de Interpretaciones Culturales. Patrimoniales, perdón. Centro de Interpretación Patrimonial. Los objetivos específicos que se derivan de este gran objetivo general sería, por un lado, ¿no?, realizar, pues claro, una investigación general y un análisis de las necesidades de accesibilidad de los entornos de difusión cultural implicados, basado, pues, en teoría de accesibilidad para entornos multimedia y de acceso al arte y la cultura para todos. El segundo subobjetivo consistiría en crear contenidos accesibles para personas sordas
A continuación, pues evidentemente para personas ciegas o con baja visión, también para personas con diversidad cognitiva. También queremos crear textos y estamos creando textos adaptados a diferentes tipos de visitantes, ya sea familias o diferentes edades, niños, juventud, personas más mayores, expertos en el tema, no expertos en el tema. Y como evidentemente somos de traducción e interpretación, pues no podíamos dejar crear estos contenidos en diferentes lenguas, que en un principio tenemos marcado alemán, inglés e italiano, pero no descartamos seguir ampliándola. El objetivo general 2 consiste en desarrollar una metodología de evaluación, porque claro, si no se evalúa, pues entonces prácticamente no hemos hecho nada, de cada una de las fases del proceso de creación de estos planes de accesibilidad. Y crearemos estudios de recepción, que ya tenemos un proyecto anterior que ha comentado mi compañero que se llama Ópera, en el cual ya hemos experimentado cómo se evalúan contenidos a través de una plataforma y, por supuesto, contando siempre con asociaciones de usuarios que desde aquí también le damos las gracias, ¿no? Siempre por su desinteresada participación y destacamos la 11 y a sobra. Y los objetivos específicos de este objetivo 2 pues, serían realizar estudios de público, fomentar la participación de personas con discapacidad funcional y difundir, por supuesto, estos resultados del proyecto. A continuación veremos muy brevemente algunos ejemplos del plan de accesibilidad centrado en el Museo Arqueológico y Etnológico de Granada. Comenzaríamos con la audiodescripción y le paso la palabra a mi compañero. Antonio, el micrófono. Esto ya. Sí, disculpad. Estaba diciendo que la audiodescripción es un servicio en el que se pretende dar acceso a las personas con discapacidad, con ceguera o baja visión, a contenidos visuales, ¿no? En igualdad de condiciones al resto de personas. Y esto se aplica a, por ejemplo, cine, televisión, teatro, etcétera. Y en el caso de los museos, pues eso, se realizan descripciones como la que tenemos aquí, que puedo leer un poco. Esto se instala normalmente en audioguías o se sube a la nube de los centros patrimoniales o al sitio web de los centros patrimoniales para que los visitantes se lo puedan descargar. Entonces, voy a leer brevemente, ¿no? Esta vitrina de la sala 3 del Museo Arqueológico, ¿no? Que se titula Forjadores del Bronce. Dice, te encuentras justo enfrente de la vitrina Forjadores del Bronce, cultura de El Argar, ubicada en la sala 1. La cultura del Argar se establece aproximadamente entre el 2100 a.C. y el 800 a.C., en lugares estratégicos próximos a los valles fluviales en el sureste de la península. La aleación del cobre y el estaño dan origen al bronce, permitiéndoles una mayor evolución y una mejora en sus herramientas. Son una sociedad compleja, estructurada en clases sociales. Lo más característico de esta cultura es su modo de vida. Sus casas se ubican en las laderas mediante terrazas artificiales. En el subsuelo de estas viviendas se realizan rituales de comensalidad funerarios, donde entierran a sus muertos con algunos de los objetos personales presentes en esta vitrina, que varían entre armas y ajuares. Bueno, esto es solo un ejemplo y hemos de decir que ha habido inscripciones que se han creado en colaboración con el alumnado de nuestros grados y máster, porque el proyecto establece que se realizarán además acciones de innovación docente, ¿no? Y por ello trabajamos junto con el alumnado. Y esto es un ejemplo de audio guiado que no voy a leer porque no tenemos mucho tiempo, pero esencialmente es lo que permite a la persona ciega o al visitante ciego desplazarse por una sala, ¿no? Solo escuchando el audio de la descripción. Vale, continuaríamos con el subtitulado para personas sordas. Tampoco me voy a detener en explicarlo mucho, creo que todo el mundo sabe perfectamente lo que es el subtitulado. Simplemente decir que el subtitulado para sordos pues añade
siempre mucha más información para el usuario, ya sea de cualquier tipo de sonido, la música ambiental o incluso pues, la adaptación al lenguaje para que se pueda leer y se pueda acceder más fácil al conocimiento. Y solamente decir que este museo no tiene ningún producto audiovisual, no tiene audiovisuales ni vídeos todavía. Entonces, nosotros lo que decidimos fue grabar una visita muy especial del director, que se ofreció amablemente. Entonces, nos cuenta todos los entresijos del museo, la historia y algunos aspectos muy interesantes que quizás no sabríamos de otra forma. Y entonces, se ha accedido a hacer subtitulado para personas sordas de esta visita tan especial. La lengua de signos la estamos actualmente elaborando, pero solamente, bueno, aquí es un ejemplo, ¿no?, de lo que hicimos en las cuevas de Piñar, porque queremos hacer el mismo sistema de audioguía, en el cual se ve, por un lado, el intérprete de lengua de signos, está también subtitulado y además se escucha el audio de fondo para que hay personas, ¿no?, que tienen algún resto auditivo, para que así la persona elija qué tipo de modalidad quiere ver, ¿no? Incluso puede ser que active las 3 o quite una, etcétera. Entonces, ya para que tenga una visita totalmente placentera. La lectura fácil, creo que mi compañero la ha estado comentando antes al principio, pero en un principio va dedicada a personas con discapacidad cognitiva, aunque por supuesto también tiene muchos y diferentes usos. Entonces, aunque ahí no se ve muy bien, ¿no?, sería un ejemplo de un cartel de lo que hemos estado haciendo en el museo. Y aquí un pequeño extracto que podéis leer, tampoco lo voy a leer yo por el tiempo, pero sí me voy a detener en lo que hemos hecho en la lectura fácil, por supuesto. Como veis, está mucho más, bueno, nos hemos basado en la norma UNE, nos hemos basado también en los libros de Óscar García, de 2012 y 2014, en el cual se nos indican unas cuantas pautas. Y como bien veis, a veces se añaden palabras, se explican, como puede ser en el caso de sedentario, ¿no?, que se dice que es lo contrario a nómada, porque en un texto anterior ya se ha explicado que era nómada. Y también se ha decidido no incluir un glosario ni nada por el estilo, simplemente porque cuando está el usuario leyendo tiene que volver a releer, consultar una palabra. Entonces, en este caso estamos decidiendo que algunas palabras, como puede ser domesticación, que puede tener algún tipo de problema, ¿no?, para entenderse a qué se refiere, hemos decidido incluir pues, pictogramas que han sido tomados de ARASAC, que es un sistema de aumentativo y alternativo de comunicación, para que vean un ejemplo y tengan una definición y así puedan también aprender también tecnicismos, ¿no? Y solamente para finalizar, 3 conclusiones muy generales que se pueden deducir a lo largo de toda la presentación, que los visitantes queremos que, independientemente de la discapacidad que tengan, alcancen una experiencia estética y de disfrute artístico, al igual que hacemos todos. Queremos también desde el grupo de investigación aportar parámetros para analizar estas nuevas modalidades de traducción intersemiótica mediante la interacción de los visitantes con los contenidos accesibles y, por supuesto, este proyecto que es desarrollar un prototipo de plan de accesibilidad adaptable a los diferentes tipos de centros patrimoniales y de usuarios. Mostrarles muy brevemente la bibliografía, aunque imagino yo que la podremos pasar. También destacar algunos libros que hemos creado desde el grupo Traxe en colaboración también con investigadores punteros en este área y que se pueden encontrar en esa editorial. Y nada más, agradecerles la atención. Ahí pueden ver nuestros correos electrónicos, la página web del grupo al que pertenecemos e incluso cómo nos llamamos en Facebook, porque muchas veces subimos noticias interesantes y todo lo que estamos haciendo. Muchísimas gracias. Muchas gracias por su atención.